Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Muy buen día. Bueno, vamos a continuar con nuestras clases. En este caso ya estamos en nuestra sesión 7, que el día de hoy vamos a hablar de máximos y mínimos de funciones de varias variables. Nuestras funciones multivariables no es un tema, aunque es un tema nuevo, no es un tema que desconocemos del todo, debido a que principalmente ya hemos optimizado funciones de una variable y lo único que tenemos que hacer en este caso es llevarlo a varias de ellas. Bueno, esa va a ser nuestra gran diferencia que vamos a tener, porque vamos a trabajar exactamente igual como si estuviéramos con una variable. Es decir, vamos a derivar, nada más que ahora son derivadas parciales. Entonces ya no nada más vamos a tener una derivada, vamos a tener varias derivadas e igualarlas a cero. Esto nos va a llevar a tener un sistema de ecuaciones en lugar de una sola ecuación. Pero ya una vez que resolvamos ese sistema de ecuaciones, vamos a encontrar, igual que en el caso de una derivada, lo que serían los puntos críticos. Y tenemos que clasificar estos puntos críticos. La diferencia es que cuando nosotros teníamos una sola variable, la clasificación de los puntos críticos lo podíamos hacer tabulando, poniendo un intervalo lógico o hacer un pequeño análisis para hacer un máximo o mínimo global, o teníamos el criterio de la segunda derivada. La diferencia es que en el caso de varias variables no es fácil tener eh, una tabulación, podríamos decir lógica, porque como recordemos, cuando vimos el concepto de derivada, a un punto nos podemos acercar por por distintas trayectorias. Entonces de nada sirve hablar de, eh, de poder tabular directamente. Entonces aquí el trabajo va a estar con el criterio de la segunda derivada. Vamos a verlo a partir de un ejemplo. Vamos a hallar los valores máximo y mínimo de una función. En este caso tengo una función de dos variables. Tengo aquí mi función de dos variables y esta es con la que voy a trabajar. Entonces vamos a ver el método para encontrar máximos y mínimos. Entonces empezamos igual, derivando, nada más que ahora son dos parciales, e igualando a cero. Entonces vámonos a la parcial con respecto a x. En esta parcial con respecto a x, yo derivo, y la derivada de 3x cuadrada es 6x. La derivada de esto, la y es 1, aquí está la x, entonces, perdón, la derivada de x es 1, entonces nos queda 4y, que es el menos 4y que aparece aquí. La derivada de 4y cuadrada es 0, por ser constante. La derivada de menos 4x es menos 4. Y tanto 8y como 4 son constantes y su derivada son 0. Entonces, esta queda como nuestra derivada parcial respecto a x y la igualamos a 0. Continuamos con nuestra derivada parcial respecto a y. En la parcial respecto a y, comenzamos con esta que no tiene y por tanto su derivada es 0. Esta sí tiene y, entonces su derivada es 1 y me quedaría el menos 4x, que es este menos 4x que aparece. Después la derivada de 4y cuadrada es 8y, que es este que aparece, 8y. La derivada de 4x es 0 porque no tiene y, es constante. La derivada de 8y es 8, es este 8 que aparece aquí. Y la derivada de 4 es 0. Entonces ya tenemos aquí nuestra parcial respecto a x y nuestra parcial respecto a y. Vamos a trabajarlas para igualarlas a 0 y poder resolver el sistema. Lo que hago en el primero es este menos 4 lo paso sumando y es el que está apareciendo acá. Y de este lado el 8 lo paso restando y me quedaría como esto. Entonces tenemos que resolver el sistema. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y podemos hacerlo de varias formas. Vamos a hacerlo utilizando la calculadora, lo cual pues va a ser un poquito sencillo. Entonces en la calculadora nos vamos al modo para ecuaciones, que es el modo 5, y tenemos que escoger un sistema de dos variables, que es la opción 1. Entonces escribimos los coeficientes, que son 6 para x, menos 4, 4, la segunda ecuación, menos 4, 8 y menos 8. Le volvemos a dar igual y nos da la respuesta. X vale 0 y y vale menos 1. Entonces tenemos x igual a 0, y igual a menos 1. Y
esa sería nuestra solución y nuestro único punto crítico. Entonces vamos a dejarlo por acá arribita. Vamos a explicar ahora cómo clasificar. Ya tenemos, hicimos lo primero, es prácticamente lo mismo que con una variable. Aquí la clave va a estar en nuestra segunda, bueno, en nuestro criterio de la segunda derivada. Ok, vamos a explicar. Para el criterio de la segunda derivada, tenemos que sacar las segundas derivadas parciales de la función. Entonces, yo tengo mi primer función fx. Voy a derivarla de nuevo con respecto a x. Entonces, la derivada de esto es 6 y la derivada de todo lo demás es 0 por ser constante. Entonces, ahí tenemos nuestra derivada respecto a x de la primera. De nuevo, tomamos nuestra primera ecuación, nuestra primera derivada respecto a x, y ahora la derivamos respecto a y, que nos daría menos 4. Entonces, ya tenemos nuestra derivada respecto a y. Pasamos a la segunda ecuación, que también tenemos que derivar respecto a x y respecto a y. En ese orden, respecto a x va a ser menos 4 y respecto a y va a ser 8. Entonces tenemos esas nuestras dos derivadas. Ahora, con estos 4 números vamos a construir una matriz cuadrada. En este caso va a ser de 2 por 2, que se va a formar con las entradas que tenemos de las derivadas parciales. Entonces sería 6 menos 4 y 8. Entonces aquí tenemos nuestra matriz de 2 por 2. Esta matriz es con la que vamos a ver cuándo es positiva o cuándo es negativa. En el caso de las matrices no podemos decir que es una función positiva o negativa, sino que decimos que la función está definida positiva o definida negativa. Entonces vamos a ver en esta matriz cómo es. Tenemos que considerar lo que vamos a llamar los determinantes en diagonal, que sería esta entrada, es de un 1 por 1 y luego una de 2 por 2, que es la matriz completa. Entonces en la de 1 por 1 pues es nada más tenemos un 6, que es un número positivo. Aquí lo que me va a importar son los signos. Y el segundo, que es de 2 por 2, recuerden que el determinante es 6 por 8 menos 4 por menos 4. Entonces 6 por 8, 48, menos 4 por menos 4 me da 16 positivo. 48 menos 16 me da 32 y también es positivo. Cuando los determinantes de las diagonales sean siempre positivos, como en este caso, estamos ante un punto mínimo local. ¿Sí? Cuando todos son positivos es un mínimo local. Entonces, ya para concluir, si yo sustituyo estos valores 0 y 1 en mi función, me da 0, o sea, 3 por 0 me da 0, 4 por 0 me da 0, no importa el otro. Acá menos 1 al cuadrado me da 1, 4 por 1, 4. Este me da 0, 8 por menos 1, menos 8, y entonces tengo 4, menos 8 más 4 me da 0. Por eso mi función tiene un valor mínimo de 0 en el punto 0, menos 1. Este es el caso de una función de dos variables, de la cual obtengo una matriz de 2 por 2, y para clasificarlo es si todos son positivos, estoy ante un mínimo local. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo vamos a trabajar con tres variables. Entonces vamos a hacer lo mismo, derivada respecto a x. La derivada respecto a x, 4. La derivada respecto a x me da y, porque la derivada de x es 1. Derivada respecto a x, menos 2x. 0, 0 y 0 porque no tienen x. Pasamos a la derivada respecto a y, 0. Aquí es 1, entonces me queda x, que es esta de aquí. 0, menos 2y, 0. Y la de y es 1, entonces me da aquí menos z, que es esta mi segunda derivada. Pasamos a la tercera respecto a z, me da 0. 0 porque no tiene z, 0 porque no tiene z, 0 porque no tiene z, menos 2z, que es este de aquí, menos 2z, y respecto a z es 1, entonces me queda la y, menos y igual a 0. Entonces yo tengo aquí mis tres derivadas parciales igualadas a 0, y vamos a reacomodarlas para tener un sistema de ecuaciones. Aquí yo escribo el 2x positivo, el y negativo, y el 4 es como si yo hubiera pasado este que está restando de este lado sumando y este que está sumando restando, y los hubiera escrito al revés, que es esto de aquí. La segunda la dejo tal como está,
no hay nada que hacer. Y en la tercera, como los dos son negativos, me conviene poner los dos positivos. Y los acomodo en orden para que esté X, Y y Z. Y entonces yo pueda utilizar nuevamente la calculadora para resolver el sistema. Podemos hacerlo en calculadora, podemos hacerlo resolviendo el sistema con Gauss-Jordan, suma, resta, ya el método que ustedes quieran. Vamos a hacerlo con la calculadora. Entonces tenemos esto. Nos vamos a modo de ecuaciones, que sería el modo 5. Escogemos ecuaciones con 3 variables, que es el 2. Escribimos los coeficientes. Mi primera ecuación es 2 en X, menos 1 en Y, 0 en Z y resultado 4. La segunda es 1, menos 2, menos 1 y 0. Y la tercera, 0 en X, 1 en Y, 2 en Z y resultado 0. Le damos igual y nos dice que la X vale 3, la Y vale 2 y la Z vale menos 1. Entonces 3, 2 y menos 1, nuestra solución. ¿Sí? 3, 2 y menos 1 es la solución al sistema, es nuestro único punto crítico. Vamos a escribirlos por acá arribita. Vamos a seguir trabajando. Ya tenemos el punto crítico y nuestras derivadas. Ahora vamos a clasificar ese punto crítico con el criterio de la segunda derivada, y para eso vamos a irnos a nuestra primera ecuación y la derivamos respecto a X. Entonces respecto a X nos da menos 2. Luego respecto a Y nos da 1, porque nada más está la Y. No hay Z, su derivada es 0. Pasamos a la segunda. Derivada respecto a X. Respecto a X es 1. Respecto a Y es menos 2. Respecto a Z, menos 1. Pasamos a la tercera. Derivada respecto a X es 0, porque no hay X. Derivada respecto a Y es menos 1, que es el que tenemos aquí. Y derivada respecto a Z es menos 2. Y con esto formamos nuestra matriz de 3 por 3 con los valores así, en orden. ¿Sí? Menos 2, 1, 0, 1 y 1. Esta matriz es la que vamos a analizar para ver si es definida positiva o definida negativa, que son los conceptos que vamos a tener para hallar máximos y mínimos. En este caso, yo voy a tener las 3 matrices en diagonal. Primero tengo esta de 1 por 1, que sería nada más el menos 2. Luego tendría una matriz de 2 por 2 en la diagonal. Y por último la matriz de 3 por 3, que sería la general. Tenemos que calcular los determinantes de estas 3. Entonces el primero no hay nada que hacer, solamente es directamente el signo, su determinante es el mismo, entonces yo tengo negativo. La segunda, que sería menos 2 y 1, y 1 menos 2, que es esta de aquí. El determinante es este por este, menos 2 por menos 2 me da 4, menos este por este, 1 por 1, 1. 4 menos 1, 3, me da positivo. Y el tercero se puede calcular con la regla de Sarrus o lo pueden hacer en la calculadora. Lo vamos a hacer aquí directamente con las combinaciones. Por ejemplo, primero estos 3 de aquí se obtienen multiplicando los 3 elementos de la diagonal hacia abajo. Después estos 2 multiplicados por 1 que queda en la diagonal. Estamos tratando puras diagonales hacia abajo. Y por último, este último 0 es de multiplicar estos 2 de la diagonal con el que queda solito sin la diagonal. Entonces, menos 2 por menos 2 por menos 2, menos 8. Luego 1 por menos 1 por 0. Y luego 1 por menos 1 por 0. Esos son mis 3 elementos de esta diagonal. Luego va menos y luego van las diagonales que van en la otra dirección. Yo tengo este de 3, que se multiplican todos. Este de 2, que se tiene que multiplicar con uno de 1, que es esta, la última. Y este de 2, que se tiene que multiplicar con uno de 1 aquí. Entonces va 0 por menos 2 por 0 me da 0. Menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. Por menos 2, menos 2. Y luego 1 por 1 me da 1.
por menos 2, menos 2. Hago la suma y la resta de los elementos aquí y me da menos 4. Entonces, este es el criterio que vamos a utilizar para determinar que un punto es máximo. La matriz la vamos a decir definida negativa si yo veo que mis determinantes se van alternando, pero se tienen que alternar forzosamente comenzando con negativo, negativo, positivo, negativo, para que sea un máximo local. Si yo tuviera negativo, 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 si todos fueran negativos, no es un máximo local, es un punto silla. Recuerden, en economía los puntos sillas no nos van a interesar, pero solamente tendremos el caso positivo, matriz positiva cuando es un mínimo local, si todos son positivos. Y la matriz va a ser negativa si yo empiezo con signo negativo y luego positivo y luego negativo. Ese es el criterio de la segunda derivada. Entonces, en este caso estamos ante un punto máximo local en este punto, en 3, 2 y menos 1. Entonces, si yo sustituyo estos aquí en la función, ya puedo encontrar que me saldría 6. Ya ustedes lo pueden hacer con calma en sus calculadoras. Pero esta es la única diferencia que hay con los casos de una sola variable. En el caso de una sola variable, ahí sabíamos que si la segunda derivada era positiva, en un punto crítico, la segunda derivada era positiva, se trataba de un mínimo, y si la segunda derivada era negativa, se trataba de un máximo. En este caso, para saber o para decir que algo es positivo o negativo, en una matriz, los determinantes en la diagonal tienen que ser todos positivos, y entonces la matriz es positiva y estamos ante un mínimo. Si son negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, así en ese orden, va a ser un punto máximo local. Cualquier otra combinación es un punto silla. Por ejemplo, todos negativos, o que empezara positivo, negativo, positivo. ¿Sí? No importa que se alternen. Si empiezan, para que sea máximo, tienen que empezar forzosamente con negativo. Si alguno de estos determinantes es 0, pues ahí temo decirles que ya nos amolamos y pues tendremos que rogarle a Dios para encontrar la respuesta, porque tendremos generalmente que tabular, más o menos utilizar la lógica u otra cosa, porque en general eso no lo vamos a poder resolver ya con análisis del cálculo. Así que bueno, chicos, es todo por hoy. Espero que hayan comprendido un poco el tema. Yo sé que puede ser abrumador porque son muchas operaciones las que ya se tienen que hacer. Ya, por ejemplo, este de 3 variables requirió 3 derivadas parciales, requirió 9 segundas derivadas en un solo problema. Y eso es lo que nos vamos a enfrentar cuando estemos ante problemas con varias variables. Bueno, muchachos, cuídense mucho. Los quiero ver pronto. Chao.